La Biblia dice claramente que Jesús es rey, pero ¿alguna vez te has preguntado qué tipo de rey es Jesús? Si es así, quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo el Evangelio de Mateo responde esta gran pregunta. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 20, y el día de hoy vamos a leer del versículo 17 al 28. Y la palabra de Dios dice así: Ya en camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Estos lo condenarán a la muerte y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella le dijo: quiero que en tu reino permitas que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber? Ellos dijeron: podemos. Jesús les respondió: pues sí, ustedes beberán este trago amargo, pero a mí no me corresponde decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda, pues esos puestos ya son de aquellos para quienes mi Padre los ha reservado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó a todos y les dijo: como ustedes saben, hay gobernantes que dominan con tiranía a los pueblos y los grandes abusan de su poder contra ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, quien quiera ser grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y quien quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sabes, este tema es muy interesante porque si tú le preguntaras a la gran mayoría de las personas qué tipo de presidente les gustaría, qué tipo de gobernante les gustaría, qué tipo de jefe les gustaría, qué tipo de líder les gustaría, normalmente responderían pues alguien fuerte, alguien exitoso, alguien influyente, alguien que se sienta que realmente está arriba. Porque, sabes, tú y yo vivimos en una cultura donde el objetivo siempre va a ser subir, escalar, tener más poder, tener más reconocimiento, tener más influencia. Pero en este pasaje Jesús nos muestra algo completamente diferente. Él revela qué tipo de rey es Él y qué tipo de vida vale realmente la pena vivir. Y sabes, en este texto encontramos dos respuestas en cuanto a Jesús y qué tipo de rey es. La primera es que Jesús es un rey que gana salvando, no dominando. Jesús no es un rey que va a ganar dominando así como tal. Porque sabes, mientras Jesús va camino a Jerusalén, Él hace algo sorprendente. Les dice a sus discípulos exactamente lo que va a pasar. Él dice que va a ser entregado, que va a ser condenado, que va a ser burlado, que va a ser azotado, que va a ser crucificado y al final resucitará el tercer día. Pero sabes, esto es impactante solamente por una razón, porque los discípulos, en la mente de los discípulos, ellos todavía estaban imaginando un Mesías conquistador, aquel rey político que iba a venir a derrotar a Roma y tomar el poder de nuevo de Israel y hacer de Israel una gran nación, como fue en los tiempos de David, como fue en los tiempos de Salomón. Pero Jesús dice algo completamente distinto. Su victoria va a venir a través del sufrimiento. Sabes, aquí los teólogos suelen explicar algo muy importante, que la muerte de Jesús no fue un accidente, la muerte de Jesús no fue una tragedia. La muerte de Jesús fue el plan de Dios para salvar a los pecadores, ¿sabes? Jesús no murió porque perdió. Jesús murió porque ese era el camino para rescatar a la humanidad, y ese es el punto clave. El problema más profundo del ser humano no es político, no es económico, no es psicológico. El principal problema del ser humano es espiritual. ¿Sabes?
Mientras todos nosotros vivimos tratando de mejorarnos a nosotros mismos y mejorar para ganar, pero al final del día estamos alejados de Dios. La verdad es que tú y yo no vamos a poder nunca pagar nuestra deuda con Dios. Jesús fue a Jerusalén para pagar esa deuda, porque Jesús es un rey que vence muriendo por su pueblo. ¿Sabes? Y el punto número 2 que podemos ver aquí también es que Jesús es un rey que gobierna sirviendo, no siendo servido por los demás. ¿Sabes? Al final de este pasaje que acabamos de leer, justo después de que Jesús anunciara su muerte, pasa algo casi irónico. La madre de Santiago y Juan se acerca a Jesús y le pide algo. A Jesús, que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda en el reino. En otras palabras, la madre de ellos está diciendo: Jesús, cuando tengas poder, nosotros queremos los puestos más altos en tu gobierno. Nosotros queremos los mejores puestos, aquellos que después de ti sigan mis hijos. Eso es prácticamente lo que la madre de estos dos discípulos estaban pidiendo. Evidentemente los otros discípulos se enojan, no porque sean más espirituales en realidad, se enojan porque ellos probablemente también querían esos puestos. Aquí estamos viendo una escena donde los discípulos están peleando los puestos en el reino de Jesús. Todos estaban pensando prácticamente igual. Pero Jesús responde con una enseñanza que va a cambiar por completo la lógica del poder en el corazón de sus discípulos. Él dice: quien quiera ser el más grande tendrá que ser el servidor de todos. El que quiera ser más grande entre ustedes va a tener que servir a todos ustedes, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es como Jesús va a dar una respuesta contundente. Y esto es completamente radical, porque sabes, en el mundo que tú y yo vivimos, los líderes usan el poder para que otros les sirvan. Pero Jesús va a usar su poder. Jesús usa su poder para servir a otros. Y luego ocupa esta palabra tan radical: rescate. Para dar rescate, ¿sabes? En un mundo antiguo, un rescate era el precio que se pagaba para liberar a un esclavo. Esta es la palabra que se está ocupando en el texto original: dar un rescate para liberar a un esclavo. Entonces Jesús está diciendo algo enorme. Jesús está diciendo que su vida va a ser el precio para liberar a otros. La vida de Jesús fue el precio para que tú pudieras tener una relación con Dios, para que tú fueras salvo, para que tú puedas vivir una vida aquí plena y abundante. Fue la sangre de Jesús la que a ti te rescató. Sabes, en el reino, la grandeza, en el reino de Dios, la grandeza no se mide por cuántos te sirven, sino a cuántas personas tú sirves. Lo más importante es que Jesús no solamente enseñó esto, sino que Él lo vivió. Y ahora podemos ver aquí a Jesús a lo largo de toda la palabra, al Rey del universo, lavando los pies de sus discípulos, tocando a leprosos, acercándose a pecadores, y finalmente dio su vida. ¿Qué tipo de rey Jesús? ¿Qué tipo de rey era Jesús? Era un rey que dio su vida para darle en rescate por los pecadores. Y es un rey que gobierna sirviendo a las personas. La gran pregunta ahora es: ¿qué tipo de discípulo eres tú? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Qué tipo de hijo de Dios eres tú? ¿Aquel que le gusta ser servido, o aquel que le gusta servir a los demás y dar su vida por el bienestar de los demás? Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos confrontas a través de ella. Gracias porque tú nos enseñas y nos muestras, Señor, dónde estamos fallando, Padre. Señor, te necesitamos para ser discípulos, Señor, que les guste y que den su vida
para servir a las demás personas, que den su vida para que otras personas te puedan conocer y puedan hallar la vida que solamente se encuentra en ti, Señor. Padre, necesitamos más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.